Voy con más información. ¿A qué tenemos? A Ernesto. Está Ernesto Villanueva, el doctor en Derecho y Comunicación, uno de los impulsores de este tema. Hace 23 años, el Grupo Oaxaca, porque el PAN se cuelga la medallita. No, fue gracias a Fox. Bueno, sí, Fox lo permitió, el Ejecutivo, por ser una reforma casi de Estado de gran calado, abrir la administración pública para que pudiéramos saber cuánto gana el presidente, cuánto ganan los funcionarios, cuál es el presupuesto que manejan, para qué lo manejan, en qué lo invierten, qué aprueban. Se abrió la caja pública. A lo mejor unos pueden decir, ¿y de qué ha servido? Bueno, vamos a otro tema. Es decir, para mucho. ¿Se acuerda usted hace 22 años el Toalla Gate? O cómo se dio a conocer, gracias a la ley de información, los costos de la remodelación de las cabañas de Vicente Fox. Tal vez mucha gente no se va a acordar, nosotros sí, por ser periodistas. Cuánto había gastado en mantelería, en remodelación de cabañas, en toallas de 500,000 pesos. Fue un escandalazo que lo sacó, por cierto, Anabela Hernández para Milenio, recuerdo perfectamente. Ernesto Villanueva fue parte de ese Grupo Oaxaca que impulsó el entonces IFAI, Instituto Federal de Administración, Instituto Federal de Acceso a la Información, IFAI. Fue muy importante. Y ahora el presidente quiere desaparecer esos, la COFESE, y otros órganos. Ernesto, ¿qué opinas tú como hacedor de este movimiento? Qué gusto escucharte, doctor, bienvenido. Gracias, igualmente, buenos días. Buenos días. Me parece pues lamentable. Yo creo que hay un problema ahí de información. Mira, en el caso del tema de acceso a la información, se aprobó una ley, la primera ley en el 2003, pero para que esta ley pudiera efectivamente cumplirse, se tenía que crear un órgano que se encargara de eso, porque por el hecho de crear la ley, pues no se iba a cumplir sola. Y entonces, precisamente nace el IFAI, como bien lo dices, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y que tenía, digamos, en sus finalidades, hacer cumplir la ley y socializar el derecho a la información, es decir, buscar que los libros de texto se incorporara, que les explicara a los niños, a los adolescentes, a los adultos, la importancia del derecho a saber de la cosa pública. Eso creo que es muy importante. Y lo mismo sucede en el caso del IFETEL, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué es lo que hace el IFETEL? Regula todo el tema para entregar concesiones en materia de radio y televisión, vigilar que los contenidos estén adecuados por lo que se refiere a las edades en que se transmite, por lo que se refiere a evitar que en una sola mano de una sola persona concentre o se convierte en una fuerza monopólica o dominante de las concesiones. ¿Qué es lo que sucede antes? Pero pues se quedaba antes en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así se llamaba, y se otorgaban las concesiones por una cuestión estrictamente política, no como ahora, una cuestión técnica, una cuestión de viabilidad técnica, con márgenes muy reducidos, no digo que hayan desaparecido, pero muy reducidos de corrupción, y con más peso en la utilidad social, en las cuestiones técnicas y en un pago de derechos para revertir ese uso en ingresos hacia la sociedad. Yo creo que hay cambios importantes. Y lo mismo puede decir de la Comisión Federal de Competencia Económica, ¿no? Efectivamente lo que se busca es evitar el monopolio. ¿Por qué? Pues porque el monopolio hace que suban los precios y en la competencia hace que bajen. ¿Por qué? Porque compiten varias distintas personas para generar productos, es decir, bienes y servicios. Y esto pues ayuda a la sociedad. Yo creo que siempre estas tres instituciones tienen oportunidades de mejora. Puede haber mejores personas, sin duda, se puede optimizar, pero la búsqueda o el propósito es cómo las mejoramos, no cómo lo destruimos y regresamos al pasado, que precisamente del cual venimos
y tan estaba mal que por eso se crearon estas instituciones. No fue una ocurrencia, fue una necesidad propia del desarrollo de una situación que se había dado y una lucha finalmente de distintos sectores por hacer las cosas de manera distinta. Totalmente, y estamos en un periodo en donde había caído la presidencia imperial del PRI, cuando exacto. Se suponía que la llegada de la alternancia, la primera con Vicente Fox, era eso, exacto, visibilizar, alumbrar la vida pública que estuvo opaca durante el siglo XX, doctor, y que ahora querer decir, no han servido para nada, híjola, para mí es un exceso. Se han servido de que la rendición de cuentas, parafraseando a Lorenzo Meyer, haya sido una democracia autoritaria en México, porque no hay rendición de cuentas, eso es otra cosa, en muchos rubros, pero sí ha servido, doctor. ¿Y qué sería para México si se elimina el INAI? No, bueno, sería terrible. Mira, aquí, ahorita que hablas de rendición de cuentas, que también es un problema equívoco, aquí hay que ver que la labor del IFAI, de la ley de transparencia, no es la rendición de cuentas, es el acceso a la información. Claro. El acceso a la información es la materia prima para la rendición de cuentas, pero no es en sí mismo la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, la labor la tienen que hacer las auditorías superiores de los estados, de la federación, las fiscalías anticorrupción, con herramientas que se obtiene a través del acceso. Entonces por eso es muy fácil decir, es que no dan rendición de cuentas o no han logrado la rendición de cuentas los órganos de transparencia. Pues claro que no es realmente su función. O por qué no piden tal información a tal persona, porque tampoco su función es pedirle información. Su función es que si otra persona, un particular o una empresa solicita información y está dentro de la ley, pues se haga, encargar que se lleve a cabo. Entonces hay que enfocar y precisar muy bien qué es lo que sí se debe hacer y lo que sí se le puede obligar a que haga y aquello que no es. Entonces a río revuelto pues ganancia de pescado, eso como dice, ¿no? En tierra de ciegos el puerto rey. Entonces yo creo que sería muy muy grave para el país regresar y dejar ahora que la ley de transparencia por sí sola se aplique. Ya sabemos qué es lo que sucede. En México tenemos cientos de leyes, y no se aplican. ¿Por qué no se aplican? Pues porque no hay un órgano que vigile que se apliquen exactamente, sino es un órgano genérico, que en este caso el Ejecutivo, que se encarga de que se apliquen todas y finalmente no se aplica ninguna. Y eso mismo pasa no solo en el IFAI, pasa en el IFETEL y podría pasar en la COFES. Creo que haríamos muchos saltos hacia el pasado y que precisamente lo que no recordamos o no queremos recordar es por qué se crearon esos órganos. No fue así de pronto que alguien en la mañana se despertó diciendo, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Sino fue una necesidad que fue cobrando conciencia, convicción, naturaleza claro. Precisamente de la necesidad de ir cambiando de manera gradual, pero de manera consistente. ¿Y cuál sería la afectación, doctor? Es mejorable. ¿Cuál sería la principal afectación en este tema si desaparece el INAI? ¿Cuál sería, Cristo? Bueno, pues el principal problema es que dejaríamos de tener información básica que hoy, para los jóvenes sobre todo, es muy común. De entrada, sueldos, de entrada, licitaciones de compras. Por ejemplo, las compras, si no sabemos cómo compran, ni quién licitó, ni en qué condiciones, ni dónde están, bueno, sería terrible. Hoy todo quizá a mucha gente le parece que es obvio y natural, pero hace justamente 23 años, 22 años no era así, era un secreto del Estado. Y entonces regresar pues ¿qué va a generar? Corrupción. Corrupción terrible en perjuicio finalmente de los avances que hemos logrado hasta este momento. Bueno. Y que debemos, por supuesto, seguir logrando más. Bueno, generará más corrupción, ¿no? Vamos a decir. Sin duda, claro, por supuesto. Sí, lo que va a generar, obviamente, hay un principio que dice opacidad igual a corrupción. No, totalmente. Es decir, y como dices, daríamos muchos saltos al pasado, sería un retroceso sin duda alguna, sería volver al siglo XX. ¿Estamos de acuerdo? Sería volver hacia el siglo XX. Punto. Totalmente.
Híjole, doctor, pues veremos, el debate se abre, esperemos que haya cordura y veremos frente a qué estamos, porque es el plan 2024 del presidente, veremos si esto se concluye, porque ¿tienen la fuerza legislativa suficiente para hacerlo ahorita con las fuerzas políticas que hay? No tiene. Incluso, sobre todo, para ello requieres pues una reforma constitucional, requieres una mayoría calificada. Incluso aunque tuviera el caso de el apoyo del Movimiento Ciudadano, podrían lograr quizá algo en senadores, pero no en diputados. No se tienen los números, ¿no? Pero sí, bueno, evidentemente, pues ahí deja, como lo dijo el presidente, pues deja la intención por escrito y bueno, pues es finalmente un apunte, un señalamiento ahí, una hoja de ruta que él espera que así se continúe en el siguiente sexenio, ¿no? Entonces finalmente, pues yo creo que en lugar de que busquemos cómo desaparecer, hay que buscar cómo mejoramos. Estoy de acuerdo en todo. Exacto, las instituciones. Decía James Robinson y Darren Asimoglu, ¿no? Why Nation Fails, ¿por qué las naciones fracasan? En su libro, en su célebre ¿Por qué? Porque no hay instituciones fuertes. Y las instituciones débiles son caldo de cultivo para la corrupción. Punto. Y que podemos criticar lo que quieran del PRI y del PAN, el PRIAN, y que son uno mismo. Por supuesto que son uno mismo, el agua y el aceite se convirtieron en lo mismo, no en identidad, sí. Pero eso venía de la sociedad civil y había sido un logro que alumbraba la vida pública. Y todos hemos sido beneficiarios de cristalizar, de sacar a la luz esa opacidad. Así que se equivocaron en eso también. Gracias, doctor. Un abrazo y estamos en contacto. Qué gusto escucharte de veras, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, a la orden. El doctor Ernesto Villanueva, reitero, uno de los hacedores del Grupo Oaxaca que impulsaron este órgano. Ahí se está equivocando el presidente y sus aliados. Punto. Porque vamos a perder todos los gobiernos. Ya no vamos a poder saber si se desaparece en ese órgano lo que dijeron. La vida pública. Si así hay corrupción en este país, o la corrupción es el pan de cada día, imagínense, no sabiendo nada. Vamos a volver al siglo XX.